Nosotros los que nos declaramos género binario, o sea, que coincide, que aceptamos lo de sexo más hombre, mujer y género femenino o masculino y coincidimos, también tenemos una cantidad de normas alrededor de la expresión de nuestra sexualidad. Yo tengo claro los límites que a mí como heterosexual, estoy hablando en primera persona, pero es para describir el asunto, ¿no? Me tiene que, yo tengo que tener claras esas normas. Yo no puedo acceder sexualmente a cualquier mujer, en este caso me pongo como ejemplo, porque yo tengo normas. Yo tengo normas, porque si no, entonces si irrumpo las normas, me meto en un delito. Igual, los no binarios, llamémoslo así, el grupo de los no binarios, que no aceptan hombre, mujer, no me metan en eso, ellos también tienen normas. Y esas normas empiezan a estar encima de la mesa cuando casos como la docente en la Universidad de Virginia intenta normalizar y crear un puente mágico donde, según su discurso, está bien, comillas, está bien desde todo punto de vista ser pedofílico, está bien. Ah, ¿por qué está bien? No, porque bla, 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 bla. Pero si esa, digamos, esa debate no se lleva de manera seria, estructurada, esa docente puede estar comenzando una bola de nieve en términos de normalizar otra cosa que ya es muy diferente, que es la pederastia. ¿Sí? Pues, bienvenida la doctora Alexandra Rodríguez, y estábamos hablando de un tema que debes manejar a la perfección. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Porque en el de hace 8 días no. Rajada. Bueno, tú tienes dentro del diario ejercicio profesional que trabajar los delitos sexuales, ¿cierto? Sí, total. Y uno de los delitos sexuales es la pederastia. Entonces, tú, mejor que cualquiera de nosotros, debe tener claro que una cosa es pederastia y otra cosa es pedofilia. Pedofilia es la atracción por los niños, atracción sexual hacia los niños, ¿sí? Ajá. Y pederastia es esa misma atracción sexual por los niños, pero sin el control de la expresión conductual que te lleva a acceder y hacer cosas en relación con el niño que es atraído. Esa línea divisoria está muy clara para la ley, por ejemplo, colombiana. Tú nunca vas a tener una demanda que tenga sentido contra una persona que es pedofílica. Se requiere para la ley que la expresión, que es básicamente la conducta de acceso al niño, exista, se compruebe y se evidencie. Y ahí sí se conforma el delito. Ya no es pedofilia, sino pederastia. ¿Sí? En Colombia no se castiga la pedofilia, pero sí se castiga la pederastia. ¿Me equivoco? No, pero pederastia como tal no es delito dentro de nuestro código penal en términos de que no figura así en el código. O sea, figura bajo otras tipicidades como lo son acto sexual con menor de 14 años, acto sexual abusivo con menor de 14 años, ¿sí? Bajo esos nombres que son netamente jurídicos.
Ok. pero obviamente el significado es ese, se penaliza aquel que tenga este tipo de actividad sexual contra un menor de 14 años, y al decir menor de 14 años queda implícito que se está vulnerando o se está violentando la voluntad del menor, su consentimiento, ¿sí? Entonces, realmente es lo mismo, pero pues con unos términos jurídicos. ¿M? Ok. Porque si tú vas y buscas en el Código Penal pederastia, no lo encuentras. Así Es, tal cual, no lo encuentras. excelente, excelente aclaración, mi doctora Alexandra, porque es lo que veníamos hablando en una charla acerca de el fenómeno de alienación parental. Uno no lo encuentra en el DSM-5 por ningún lado, pero las Exacto. conductas de alienación parental sí están tipificadas dentro del DSM-5 y es por donde uno tiene que irse. Eh, entiendo que eso es lo que ocurre en la parte jurídica con respecto a delitos sexuales con menores. ¿Mm? Sí, así es. Perdón, dos cositas, dos Sí. cositas. La primera, saludarlos a todos porque pues no había tenido oportunidad como tal y no me gusta llegar e interrumpir. Entonces, buenos días a todos. Buenos días. Primero, Buenos pues, días. y segundo, ya tuvimos la conferencia sobre pansexualidad o apenas No, va a no, no, empezar. no. No, no, la vamos a arrancar ahorita. Tocamos Ah, bueno. Ah, como abrebocas un evento que se conoció en una universidad en Estados Unidos, Virginia, con una docente que se declara ¿cómo es? No no binaria, vine ya. Ujú. pero esa conceptualización está dando mucho de qué hablar y pone a pensar a mucha gente de que hay que manejarlo con mucha prudencia. Si bien Ujú. se puede llegar a aceptar, en algún momento tarde o temprano vamos a tener que aceptar el binario, no binario, ese tipo de terminología, eh, pero lo que no se puede aceptar es que se utilice para normalizar la pederastria, que es como se le alcanza a notar en el discurso de la docente, que por querer defender la naturalidad de la pedofilia, con los argumentos que ella utiliza, está tratando de enseñar a normalizar la pederastia. Y eso sí, ya se pasó. Ya se pasó. Es como normalizar todos los delitos tipificados en este momento en el Código Penal. Imagínate, contra menores. Entonces la están sancionando, la están vetando y pues están manejando el asunto allá. ¿Mm? Pero Pues, Doc, mi opinión al respecto es que, em, pues la verdad hay varios movimientos que quieren llevar a eso. Por ahora es un escándalo, pero pues cuántas cosas no han sido escándalo y hoy en día son legales. Ejemplo, el aborto de fetos, bueno, aún son fetos de hasta 9 meses e incluso hasta un día antes de nacer, ¿sí? Entonces, si yo hoy tengo 9 meses y supuestamente mi fecha de parto es mañana y pues hoy me dio la crisis de que psicológicamente estoy impedida para tener un hijo porque me puedo traumatizar, y sueno muy sarcástica, pero fue exactamente lo que sucedió con el niño Juan Sebastián, no se me olvida el nombre, el año pasado acá en Colombia. Pues no hay problema, le practicamos el aborto. Y pues el aborto hace unos 10, 15 años atrás era un total escándalo, y máxime en una edad gestacional tan avanzada. Entonces, yo no sé, a mí ese tema me preocupa mucho y por eso me preocupa y siento mucha confusión con toda esta variedad sexual que día a día sale a flote,
porque tengo miedo de que sean ventanitas que se van abriendo para que el día de mañana se diga que un pedófilo o pederasta pues tiene derecho a tener relaciones con un niño porque lo ama. Así se ha aceptado, por ejemplo, la homosexualidad y el matrimonio homosexual, es que ellos se aman, respeten el amor. Y pues cuando uno ve campañas por ahí con esa banderita de aceptar la pedofilia, me estoy refiriendo a esa bandera que es blanca, de franjas blancas, azul con rosadas, y tan se aceptan, tan están ya como aceptadas que si ustedes en este momento intentan enviarme un WhatsApp y se van ¿cómo se dirá? Al link donde están todas las banderas del mundo, ahí van a encontrar la bandera gay y van a encontrar la banderita azul y demás que les cuento. Entonces, pues esto es preocupante, la verdad. Me da miedo que eso sean ventanitas. Y pues a nuestra generación, o especialmente personas como yo, que estamos todavía chapados a la antigua, pues esas cosas no nos van a convencer, digámoslo así, no nos van a convencer de ese tipo de movimientos. Pero las generaciones que vienen, para las que todo es normal, para las que todo es amor, libertad, deje así, no sé qué va a pasar en el futuro, la verdad. Okay. He dicho. Okay. Pues Nicolás ha preparado, yo no, lo que no quiero es torpedearle la preparación del tema de Nicolás y les propongo algo, pues dejemos ahí ese tema de pedofilia, pederastria, que es interesantísimo y compartimos tus preocupaciones, mi doctora Alexandra, cada uno dentro de su propia visión, pero démosle la palabra, propongo yo, si ustedes están de acuerdo, a Nicolás, que ha preparado el tema de la pansexualidad. Nicolás. Bueno, doctor, pues de cierto modo el tema no está muy alejado de lo que vamos a tocar, pues de la pansexualidad, en cuanto a que, pues, de pronto está muy relacionado con esa apertura de esa diversidad en cuanto a la sexualidad, en cuanto a cómo se percibe la sexualidad actualmente o cómo la están percibiendo los jóvenes actualmente. Y pues esa es como esa naturalidad en cuanto a la expresión de la sexualidad. Y pues inevitablemente la mayor influencia actualmente en el mundo pues es Estados Unidos y pues sus artistas dicen yo soy bisexual y millones de personas siguen esa corriente, esa forma de pensar. Y pues se ha demostrado, y Estados Unidos es uno de los países donde más pedofilia y pederastia hay en el mundo, o abuso sexual a menores. Entonces, estas personas que tienen este poder utilizan estos artistas para promover esos movimientos que de cierto modo, pues, sí, movilizan a la gente a naturalizar este tipo de situaciones como lo mencionaban anteriormente. Eh, Entrando de pronto un poco más en el tema de la pansexualidad, actualmente, pues al ser como un movimiento, ese concepto es un término relativamente nuevo, aún está emergiendo, a pesar de que ya lleva 4 años sonando, pues parece que no hay una caracterización científica que pues valide como tal ese término o que lo reconozca. Actualmente no aparece pues en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, este término pues va de pronto relacionado a esas representaciones reduccionistas, así lo mencionan ellos, en cuanto a lo que mencionaba el doctor Edgar en la sesión anterior, de ese binarismo o ese rol binario que se debe asumir, teniendo en cuenta pues lo que nos han enseñado en cuanto a hombre y mujer, independientemente de su género, su identidad sexual, su orientación sexual. Actualmente este movimiento no es reconocido en Colombia dentro de las siglas LGBTIQ. Sin embargo, pues en países como Argentina y Chile sí es reconocido el pansexualismo. Entonces, para entender un poco más el pansexualismo, es importante pues
como les mencionaba, que no hay una definición que nos diga que esto es puntualmente. Sin embargo, pues haciendo como una revisión, eh, lo más de pronto puntual que pude encontrar fue dentro del glosario de la diversidad sexual, de género y de las características sexuales de la CONAPRED, y pues define el pansexualismo o la pansexualidad como personas que realizan vínculos afectivos con cualquier otra persona sin distinguir de su género, identidad sexual u orientación sexual. Es decir, estas personas no se identifican dentro de un rol, no se asumen, no se describen como mujer o como hombre, no tienen en cuenta la identidad de género de las otras personas, si es transexual, si es intersexual, si es bisexual, si es travesti. Es decir, mantienen relaciones o pueden establecer relaciones afectivas, no necesariamente solo sexuales. No quiero que confundan el término de pronto con promiscuidad, sino que establecen relaciones afectivas o sexuales con cualquier persona, independientemente de lo que la persona sea o cómo se identifique la persona o cómo se muestre la persona, no tienen en cuenta eso. Y pues dicen que dentro de esas descripciones que el rol binario, el simple hecho de nacer con un genital masculino, no implica que yo deba asumir ese rol masculino para toda mi vida. Algo así. Es como lo que se describe dentro del pansexualismo. Un dato curioso de pronto sería que Sigmund Freud fue una de las primeras personas que utilizó la palabra pansexual para describir esas acciones humanas que estaban derivadas de los instintos sexuales. No sé qué piensan al respecto, voy muy rápido. Dale, dale, dale. Más Javier, bien, te escucha, sí. ¿Es claro entonces hasta el momento qué es el pansexualismo? Sí, Sí. sí, sigue. Sí, sí. Listo. ¿puedo comentar una cosilla chiquitita? Yo, la verdad, yo pensé, veo que el término es muy amplio, porque yo pensé que hacía referencia a aquellas personas que tenían relaciones sexuales con cualquier otra persona y sin compromiso afectivo. Entonces, ejemplo, me pongo ejemplo, yo tengo relaciones sexuales y bueno, también afectivas con mi novio, pero también con un amigo, pero también con un primo, pero también con el vecino, pero también con una colega, con una cliente y no hay problema. O sea, todos lo sabemos entre todos y no hay problema y todos aceptamos la situación. Yo tenía entendido que era algo así. Ok. No necesariamente. De pronto lo que tú describes es más relacionado al poliamor, que es otro término. Es importante entender que dentro de la nueva diversidad sexual, las etiquetas es lo que más como sobresale. Es decir, actualmente muchísimas personas para hacerse reconocer o de pronto expresar su sexualidad, pues ponen una etiqueta. Se dieron cuenta que actualmente poner etiquetas son lo que le permite a ellos expresarse. Entonces, dentro de esa diversidad sexual se encuentra el poliamor, que es de pronto es como esa persona que se describe a sí mismo como la capacidad de amar a varias personas sin cerrarse a la monogamia, por decirlo así. La palabra pues habla de poliamor, de poli, de muchos. Entonces esas personas consideran que pueden expresarse, tener vínculos afectivos. La mayoría de esos vínculos son consensuados, es decir, yo busco una pareja que también se identifique dentro de esta etiqueta del poliamor y pues ambos compartimos relaciones, ya sean íntimas, sexuales, con diversas personas y ambos lo sabemos y no tenemos ningún inconveniente porque ambos respetamos esa etiqueta en la cual nos estamos como categorizando. Es muy común ver personas, parejas que viven son 3 personas, 4 personas, y eso lo describen dentro del poliamor. Ok. Yo pensaba que en poliamor, pues sí, obviamente una persona tenía relaciones afectivas y sexuales con otras, pero tenía principalmente relaciones afectivas, ¿sí? Y de hecho el ejemplo en Colombia de poliamor es un matrimonio civil que se efectuó en Medellín hace ya como 3 años, entre 3 hombres, ¿sí? Es una unión civil.
matrimonio no, unión civil. Entonces a eso. Mi Doctora, doctora se le fue el audio. El audio, mi doctora Alexandra. Pero pansexualidad, yo creí que era tener relaciones pues con cualquier persona, varias personas. De nuevo tu audio. Nuevamente tu audio se te está yendo. ese es el dato. Que era así. Y básicamente era la diferencia entre poliamor y pansexualidad. Y entonces, Nicolás, en este momento me declaro confundida. Porfa, ¿cuál es la diferencia entre poliamor y pansexualidad? Ok, listo. La distinción más clara que yo veo es de pronto relacionada a que en el poliamor, pues sí se reconoce el género de la persona. El género en cuanto a si es hombre o mujer y su identidad de género, ¿sí? Es decir, si se identifica como gay, como bisexual, como heterosexual. Entonces, en cambio, en los pansexuales, ellos no tienen en cuenta eso. Para ellos no importa si la persona se reconoce como hombre, como mujer, no importa. Es decir, no hay reconocimiento del género, del sexo, por decirlo así, si es hombre o es mujer. Ellos solamente, pues, y lo que les mencionaba, no lo relacionen de pronto el pansexualismo a la promiscuidad, no necesariamente. Yo tengo una inquietud. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre pansexualidad y promiscuidad? Te lo digo porque eso se puede empezar a presentar en casos de divorcios y un juez debe tener claridad sobre eso. Entonces, tengo que traer a colación el ejemplo de hace 8 días. Yo llevo casada 10 años y me voy a separar porque descubrí que soy pansexual y se lo digo a mi esposo, no quiero seguir contigo, soy pansexual, y él me dice, no, olvídate, yo no me voy a aguantar eso. Nos separamos, él presenta la demanda de divorcio, yo la tengo que contestar, y entonces la demanda, ¿cuál es? Se ajusta a unas causales, ¿sí? Porque las demandas pues no se presentan porque sí, sino ajustadas a causales. Entonces me quiero separar de Alexandra Rodríguez porque ella me fue infiel, ¿sí? Y Claro. entonces yo encuentro en mi demanda con mi abogado esa causal y entonces yo la tengo que contestar. Entonces yo contesto, no señor, ¿cuál infiel? Yo soy pansexual, respéteme. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque mira, Ok. un juez, cuando él llegue a una... El audio. Nuevamente el audio. tiene que decir el motivo del divorcio, fue tal, y si yo soy la culpable o si él es la culpable, alguno de los dos nos tiene que condenar en costas, ¿sí? O sea, quien dio lugar al divorcio tiene que ser condenado. Entonces, mira que esto es serio, o sea, esto tiene implicaciones de muchos niveles y por eso es que yo me preocupo con estos temas y me confundo porque yo sí no lo veo así como tan de chévere de, ay, esto es cultural y ya, no, mira las consecuencias judiciales, por ejemplo, que tiene. Entonces, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre pansexualidad y promiscuidad? Claro, sí, señora. Lo que pasa es que el pansexualismo dentro de su definición como tal no tiene ninguna parte pues que va a ser o con cualquier persona sin protección o sin cuidado, ¿sí? Y de cierto modo, al no ser un reconocimiento legal, de pronto una palabra que actualmente no tiene un reconocimiento científico, pues por ese lado ya podrías tumbarle a la persona que ya pues fue infiel a su pareja, ¿sí? Mi doctor, yo quisiera hacer un aporte a lo que la doctora nos acaba de plantear, porque tú tienes razón, como no está reconocido científicamente el término y no está, digamos, dentro del marco jurídico, pues eso podría darse como que no existe como tal. Pero, imaginemos que esta pareja hizo unión manteniendo esa dinámica relacional. Es decir, se reconocían antes de casarse o en la unión que sostuvieron, se reconocían como personas que tenían este tipo de relaciones de poliamor y que tenían estas relaciones, digamos, de tipo pansexual. Y entonces luego se unieron, ¿cierto? O se unieron en matrimonio como unión libre. Entonces ahí es donde en el proceso de demanda se puede alegar que era una situación permitida y reconocida para ellos.
No sé si soy Sí, claro. claro, sí, sí, es consensuado. La mayoría de pronto de estas personas que, lo que les mencionaba, una persona que se etiqueta dentro del poliamor, pues va a buscar de pronto una persona que tenga, comparta ese mismo fin por de pronto la expresión de su sexualidad con otras parejas. Ya si de pronto se hace dentro de un marco de un matrimonio, un marco legal, pues ahí está infringiendo pues lo que dice lo legal, fue infiel, porque si hay un acuerdo de pronto verbal o entre la persona en cuanto a que ella sabía que él era hacía parte del poliamor, pues ahí sí ya es que no hay nada que hacer porque es la palabra de las personas, no hay nada legal que indique que pues hacen parte de una pareja que forma parte del grupo del poliamor. Entonces, ahí es por lo legal, ahí fue infiel, independientemente de su orientación sexual, de su identificación de género o como se describa. Si está casada por lo legal, pues está incumpliendo, está asumiendo esa firma de ese contrato, de esas condiciones de ese acuerdo, ¿sí? Entonces, ahí por el aspecto legal, no tiene de pronto como pérdida de pronto la señora. Y en cuanto a lo pansexual, quiero que quede claro que el pansexualismo no es promiscuidad porque no necesariamente dice que las personas pueden tener vínculos afectivos con cualquier persona, pero no indica que es al mismo tiempo. Es decir, yo me declaro pansexual y yo no tengo en cuenta a las personas por su género, por su identidad, por su orientación, sino solamente por lo que es como persona. A eso se No me quiero, refieren, es solamente eliminar como ese rol binario de hombre y mujer. Entonces, eso es lo que hacen esos no me, tipos de movimientos. no me quiero salir del esquema legal porque me parece que aquí hay un debate muy interesante frente a que entonces yo puedo casarme si dentro de las cláusulas del matrimonio yo puedo colocar que manejamos relaciones diversas, por ejemplo, ¿cierto? Y cómo una persona, cómo eso desdibuja lo que tenemos constitucionalmente como matrimonio y lo que ampara la ley como matrimonio. Y cómo una persona, porque ya pasó un caso de un matrimonio que tuvo esas condiciones, pero no sé si la dejaron por escrito o no, pero cómo después del primer hijo ya la mujer cambió de opinión y ahora sí después de un hijo sí quiere fidelidad, digámoslo de alguna manera, o exclusividad sexual. Y cómo entonces esto, lo que dice la doctora Alexandra, esto desdibuja muchas cosas, es muy complicado, ¿sí? Entonces no lo quiero sacar del marco legal, quiero que sigamos en el debate, por favor, pero es que sí me nace con todo lo que tú dices, sí me da una inquietud, y es que se es pansexual porque, digamos, mi desarrollo neuropsicológico no reconoce, como tú dices, el género, la identidad y el sexo ni en mí ni en las otras personas, o soy pansexual porque como moda, yo digo voy a ser pansexual, no es que yo no lo reconozca, es que no lo quisiera reconocer porque quiero seguir una dinámica social y una interacción sexual de esa manera. No sé Claro, si me doctor hago entender. Alexander. Eso es una construcción cultural. O sea, la identidad de género se vuelve es una construcción cultural. O sea, nosotros desde que nacemos, y eso es lo que Pero quieren de entonces no pronto podemos hablar romper. entonces no podemos hablar de que no lo reconocemos. Entonces sí lo reconocemos, pero simplemente lo ignoramos o no lo queremos tener en cuenta, o simplemente decimos que no lo queremos tener en cuenta, pero no, sí se reconoce. O sea, yo sí reconozco que existe, sí lo identifico, sí tiene cierta representación para mí, pero simplemente no lo quiero tener en cuenta. Claro, sí, es totalmente válido. No podemos decir que no lo reconocemos porque sí se reconoce. Es decir, yo sí reconozco que si veo una mujer es mujer como género, que tiene la identidad, sí lo reconozco, pero no lo hago válido por mis creo o por lo que quiero hacer de aquí en adelante con mi vida y mi interacción con los demás. Exacto, sí, señor. O sea, como que no le dan relevancia a eso en cuanto a que es más como un tema de machismo, de feminismo, en cuanto a que por qué se debe asumir un rol dependiendo de mi genitalidad, por decirlo así. A eso se refieren las personas, como que no quiero que me encasillen o me coloquen dentro de un rol solamente por mi genitalidad o por mi forma de vestir.
¿no? Un día puede vestirse como hombre, al otro día puede vestirse como mujer, y pues eso no tiene por qué importar porque no lo deja de hacer persona. Algo así es como lo que ellos describen dentro de sus discursos. Sí, pero sí lo reconocen dentro del contexto social y personal, sí reconocen lo que es su género, sí, pero no lo quieren tener en cuenta, es lo que quiero decir. No, lo Exacto. quieren anular, lo quieren desdibujar, lo quieren anular, pero sí lo reconocen. No es que exista una formación psiconeurológica que, por lo cual ellos, por ejemplo, como el daltonismo, ¿no? Que tiene Ah, una ok. condición que no Biológica. reconoce color, exacto. No, no es que exista realmente eso, sino que sí existe, están normales, digamos, en el reconocimiento de todo esto, pero simplemente por moda y por disposición propia, digo, no lo debo de tener en cuenta y puedo tener relaciones con hombres, con mujeres, con niños, con travestis, y no sé hasta dónde el pansexualismo llega a tener relaciones con otros seres animales, por ejemplo, y si eso lo contextualiza el pansexualismo. No, de hecho solamente mencionan como relaciones con personas. De hecho tampoco mencionan con niños o algo así, pero pues abarca de pronto a querer a las personas como, o sea, no hay una categorización de las personas, entonces se puede entender que también están promoviendo de pronto el con niños, con menores de edad. Puede tomarse de esa forma porque dentro de su definición, pues no hay algo concluyente que nos diga a nosotros, el pansexualismo se describe así y así y así. Y pues sí, lo que dice el doctor Alexander es totalmente cierto. Actualmente, pues al carecer de tanta validez científica, pues no sabemos cuáles son las causas de pronto de estos movimientos, si de pronto hay alguna alteración neurobiológica que esté llevando a eso, o solamente es una construcción social, lo que dice moda. Es probablemente más a la tendencia de la construcción social. Entonces, es que actualmente esos movimientos han cogido muchísima fuerza y la cantidad de publicidad, ya hay propagandas, ya hay programas de televisión con diversidad sexual que implican pues de pronto los programas de televisión de los niños de ahora pues como que normalizan eso de que los adultos tengan relaciones con los niños. Entonces, es un poco confuso y el tema es muy amplio para abordarlo. Sin embargo, pues este tema de la sexualidad, no, eso es un tema muy complejo. Hay una cantidad de términos. Hay uno que este pansexualismo se describe dentro del omnisexualismo. Ah, imagínense eso. Ah, No, ah, francamente esto suena muy descabellado, yo les confieso desde mi opinión, a mí me cuesta mucho entender todo esto. Pienso que pues en muchos casos es innecesario, realmente, y pienso que eso es como una conducta oposicionista desafiante llevada al extremo en cuanto a la categoría sexual, o sea, hay cosas que yo no le veo ni pie ni cabeza. Yo me pregunto a medida que ustedes hablan qué piso científico puede haber allí, pero pues yo realmente no lo veo. Simplemente es lo que cada quien quiere percibir y listo, se acabó. Y en ese orden de idea, pues cualquiera es cualquier cosa, ¿no? Y los demás aparentemente tenemos que acoplarnos a eso y punto, porque si no, entonces odiamos y entonces estamos dando un discurso de odio y etcétera, etcétera, y vamos a terminar linchados así como hace algunos años ocurrió. Así es, doctora Elizabeth. De hecho, eh, a mí también me cuesta un poco de trabajo. Yo soy joven, pero pues yo también vengo con esa como creencia heteronormativa. Entonces, como que a mí también me cuesta trabajo, pero yo trato mucho de pronto de entender esas nuevas como corrientes que salen actualmente, esos movimientos. Sin embargo, pues sí, es como lo mencionaba el doctor Edgar, es una minoría impresionante, son muy poquitas las personas que pertenecen a estos grupos, muy poquitas, pero saben cómo, o sea, utilizan los medios de comunicación para llegarle a muchísima gente. Y pues y actualmente la juventud, ustedes saben que somos más maleables, más moldeables. ahí Entonces, es a donde quiero ir, ahí es a donde quiero ir, mi doctor, y es lo siguiente. Una de las cosas que aprovechan estos movimientos y estas personas es que precisamente tenemos jóvenes con un tema, y voy a decirlo de esta manera,
de inmadurez neuropsicológica. Todos sabemos que en el desarrollo cerebral la última parte que se madura es el lóbulo prefrontal, y estos jóvenes carecen de muchas cosas en ese sentido, problemas de baja percepción del riesgo, una cantidad de temas de decisiones, y una de las cosas que todos hemos reconocido es el tema de los problemas de identidad, ¿sí? Por eso es que los jóvenes se le pegan a cualquier catre bailando y se quieren parecer a él, ¿cierto? Y entonces, con estos temas de identidad, pues todo esto es un caldo de cultivo, creería yo. No sé, mi doctor León, que nos diga, es un caldo de cultivo porque entonces hasta dónde yo por hacer parte del grupo o por parecerme a o por estar a la moda y culturalmente esto o aquello, termino así teniendo, digamos, aceptando estas ideologías y todas estas cosas sin tener la madurez suficiente y la experiencia y la capacidad de raciocinio para poder determinar esto o aquello a esas edades. Y en últimas, hacer prácticas homosexuales aunque su orientación sea heterosexual. Me explico, hay una situación que se está presentando ya hace muchos años y es de jóvenes que son, digamos, tienen una formación o un desarrollo normal de su sexualidad y digamos que son jóvenes heterosexuales hasta ese momento. Pero está de moda entonces las prácticas homosexuales, aunque no sea homosexual, ¿sí? Se desarrolla práctica homosexual, que eso termina de alguna manera abriendo el espectro homosexual o bisexual en este caso. No sé si me entienden. Chicos y niñas que vienen en su formación y que por X o Y motivo empiezan a ser acosadas en las escuelas por las otras niñas, ¿cierto? Hasta que empiezan a tener prácticas homosexuales o por elección propia, por moda, a tener prácticas homosexuales y su espectro, ¿cierto? Se abre y terminan, digamos, no sabiendo hacia dónde, si es izquierdo, ambidiestro, izquierdo o queda ambidiestro y quedan en un limbo en su identidad sexual. A lo que me refiero es que es un caldo de cultivo, precisamente la inmadurez que tienen los jóvenes hoy en día a nivel neuropsicológico, y que estas organizaciones, a través de todas las estrategias de música, de artistas, terminan volviéndolos parte de todo este conglomerado de tantos colores, ¿no? Multicolor que tenemos hoy en día. Y eso complica más la situación. Qué pena, yo no sé si me entienden. Yo a veces trato de hacerme explicar, pero díganme por favor si alguien entendió algo de lo que dije. Sí, señor, muy claro todo. Si me permiten, voy a meter la cucharada después de haberlos escuchado, pues de arranque con el tema de la pansexualidad. Aquí está sucediendo, y lo hablo desde el punto de vista estrictamente profesional, y hecho mano a la herramienta más poderosa que tenemos nosotros, por lo menos desde el punto de vista de psicología clínica, y es la ciencia. Aquí se está dando el mismo fenómeno que uno observa afuera cuando toca cualquier tema. Y es que uno no lo contextualiza. Hay que contextualizar el tema de la sexualidad en pedacitos, como una torta. El tema de la sexualidad es tan complejo que si ustedes no lo reparten por pedacitos y lo van analizando, se les vuelve un naco, una recocha, ¿sí? ¿Por qué? Los pedacitos que hay que tomar en cuenta, colegas, y esa es mi posición y quiero compartirla con ustedes. Cuando ustedes abordan cualquier tema de sexualidad, los pedacitos, acéptenme digamos, ejemplo gráfico. Un pedacito es la ciencia, otro, en el mismo tema de la sexualidad, otro pedacito es la moral, otro pedacito es la ética, otro pedacito es la legalidad, la parte legal, jurídica, y otro
pedacito es la cultura. O sea, es una suma de pedacitos. Fíjense, si afortunadamente está grabado para que lo vean nuevamente. Perfecto, exacto. Lo que está diciendo o lo que está mostrando el doctor Alexander es gráficamente lo que les quiero expresar. Cuando uno indiscriminadamente sostiene un tema de sexualidad, ustedes se van a encontrar que si hay 5 personas hablando del mismo tema, una persona coge el contexto científico, otra el contexto moral, otra el contexto ético, otra el contexto legal y otra el contexto cultural, por decir un ejemplo. Entonces es como poner a jugar un partido de básquetbol y tienen 5 jugadores, cada uno con reglas diferentes. Es decir, meto un jugador a jugar un partido de básquetbol, pero él está pensando en las reglas de fútbol, el otro en las reglas del béisbol, el otro en las reglas del tenis. ¿Quién va a ponerse de acuerdo y qué va a salir de eso? Un absoluto desastre y confusión. Eso es lo que yo estoy observando en este momento. Y no nos sintamos mal por eso. Es que estas son las charlas que nos sirven justamente para estructurarnos a nosotros mismos, para darnos cuenta de cómo abordamos ciertos temas y cómo no hacerlo, en otras palabras. No cometamos las mismas equivocaciones de las charlas de cafetería o con los amigos o con el chiste en medio. La propuesta que yo les estoy haciendo, y no sé si me la quieran seguir, es que no ignoremos que en el tema de sexualidad hay un contexto moral. Por supuesto, hay un contexto ético que es diferente al moral. Hay un contexto legal, jurídico. Y por nada del mundo se nos olvide que hay un contexto cultural. No es lo mismo hablar de sexualidad, de este tema que estamos hablando, aquí en un contexto chipchombiano, o por lo menos latinoamericano, que ponernos a hablar en Dubái de ese tema. No, pues, si uno no conoce las reglas culturales de los árabes, pues está frito, porque está hablando en jerigonza. En lo único que nos podemos ponernos de acuerdo acá en esta reunión y de aquí en adelante es en el tema primordial, que es el común denominador de todos nosotros, es el tema científico. Alguna vez, hace como 30 años, alguna vez un profesor, por una pregunta idiota que yo hice, me decía: hermano, es que usted ese tema me lo está planteando desde el punto de vista del psicoanálisis, y yo le voy a contestar desde el punto de vista del conductismo. Entonces usted probablemente no me va a entender ni papa de lo que le voy a decir, y afortunadamente yo le entiendo porque sé de psicoanálisis. Pero pongámonos de acuerdo. O hablamos el tema en términos de psicoanálisis, o hablamos del tema en términos de digamos, el esquema, la estructura de la ciencia de la conducta vista desde el conductismo. Lección aprendida. Uno no puede tocar un tema, por lo menos de estos temas trascendentales, si no tiene un contexto y no se pone de acuerdo con su interlocutor. Entonces, el primer planteamiento, colegas, es: pongámonos de acuerdo, repartámoslo en pedacitos, hola. O sea, tampoco es que esté prohibido tocar la parte moral, ética, pero aprendamos a distinguir en qué momento nosotros vamos a estar hablando desde el ángulo ético, desde el ángulo moral, desde el ángulo, no sé, cultural o legal, jurídico, para poder entendernos con el otro. Si nos ponemos de acuerdo en tocar
temas de sexualidad desde el punto de vista o desde el contexto científico, creo que nos va a ir mejor porque es el común denominador. Pero todos tenemos razón al tiempo. La doctora Alexandra, cuando dice, es que me cuesta trabajo porque mis principios, está hablando desde el punto de vista moral o ético y el derecho, y así sucesivamente. Pero el contexto del lenguaje que utilizamos, acuérdese de Chomsky, es que eso no me lo estoy inventando yo, es que Chomsky fue el gran maestro que nos enseñó muchos principios del lenguaje. Y en la medida que uno utilice el lenguaje, en esa misma medida se explican los fenómenos. ¿Sí? Entonces, ese es un primer planteamiento que lo pongo en la mesa. ¿Qué opinan? De acuerdo, porque estamos como en la metáfora de los cuatro ciegos que se encontraron un elefante y entonces el uno se fue a las patas y dijo esto es una columna, el otro se fue al moco y dijo esto es una manguera, el otro se fue a la cola y dijo esto es un lazo, el otro se quedó debajo de la barriga y dijo esto es una casa. Entonces, no estamos hablando de lo mismo, sino que cada uno está hablando de cosas distintas. Yo quiero hacer unas tres cositas muy breves. Esto del pansexualismo, el género fluido, la pansexualidad, la promiscuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos discutiendo sobre palabras. Pansexualidad ha habido en toda la historia de la humanidad. Y para no irnos muy lejos, hace, no sé, cualquier época, quítele usted 50 años a esto, quítele 60 años, 1960, aparece el amor libre, 1964 sale la minifalda, coincidió con un verano muy, muy fuerte en el mundo. 1970, la moda de la anorexia y así sucesivamente. Y a cada una de esas cosas empezaron a darle nombre. Entonces, lo que hoy en día hablan de pansexualidad, eso era lo que los hippies defendían como el amor libre. Todos contra todos, las comunas y todas estas historias. Así es, correcto. Estamos discutiendo sobre palabras y como si esas palabras fueran o tuvieran una realidad en sí, por sí mismas y tuvieran un poder. Lo que yo estoy viendo es que esto de la pansexualidad, que un tipo o una mujer unidos en una relación, llámese matrimonio, unión libre, civil o de lo que fuera, hacen un convenio, un contrato. Hombre, vamos a estar juntos y tenemos cierta exclusividad, pero resulta que el tipo se cansó del sexo con la señora y entonces se va donde las prostitutas o se consigue un amante o dos o tres o la mujer hace exactamente lo mismo. Bueno, entonces eso era infidelidad, eso era el escándalo y entonces ¿qué hacían? Lo hacían a escondidas. Entonces hoy en día hay gente que sigue haciendo lo mismo y dice, bueno, pongámosle un nombre a esto, entonces llamémoslo pansexualidad. Pero estas prácticas han existido desde que existen grupos humanos. Es más, antes de que existieran estas civilizaciones de que se habla 10, 12,000 años antes, eran todos contra todos, no existía monogamia ni existían parejas, sino que existía eso, pansexualidad, a lo que fuera. Que hemos evolucionado, no sé, yo no sé si hemos evolucionado, pero estamos discutiendo sobre palabras como si las palabras por sí mismas tuvieran el poder de cambiar las cosas. Estoy de acuerdo con el doctor Alex en que indudablemente los adolescentes, pues como tienen esta poda neuronal entre los 12 y los 18 años, pues sí, indudablemente se vuelven muy susceptibles y obviamente que la presión de grupo y la tendencia a la moda y a imitarse unos a otros los puede hacer llegar a ese tipo de situaciones.
Pero está claro, y yo me acuerdo cuando yo era muchacho y tenía esas edades, etcétera, que uno no pensaba en tener una pareja y casarse, sino en tener muchas parejas y muchas novias, etcétera, y ojalá pudiera tener sexo con todas ellas. Son etapas de la vida y lógicamente esas influencias pueden crear ciertas situaciones. En la década de los 60, cuando se puso de moda el amor libre, sucedieron una cantidad de cosas, una cantidad de cosas. Han pasado 60 años, ahora les están poniendo nombres y estamos discutiendo sobre palabras y tendencias y cosas así. Pero el pasado no, lo que estamos viendo hoy en día es peor de lo que sucedía antes. Antes la gente lo hacía, pero escondidas. Ahora lo quieren hacer y ponerle un nombre y declarar que no quieren actuar hipócritamente diciendo que son monógamos y fieles, aunque cada vez que puedan salen y se vuelan y tienen sus relaciones extraconyugales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, quisiera anotar un detalle que también nos pueda ayudar un poco en esto que plantea el doctor León. Yo entiendo el concepto de normalidad como un concepto estadístico, ¿no? El 68% de una muestra muestra unas tendencias, eso se llama normal. O sea, la normalización, la campana de Gauss. Pero si eso es equivalente a legalidad o a salud mental o etcétera, estamos fuera de riesgo. Yo pongo el siguiente ejemplo. Estoy seguro que más del 70% de los políticos de este país son corruptos. Entonces son normales, porque al fin y al cabo están en la campana de Gauss. Y los anormales son los honestos. Damos la palabra normal, normalización o normalidad, a mí sí me da escalofrío, porque el 80% de los norteamericanos tienen armas. Y entonces eso es lo normal, ¿no? Buenísimo. Podemos caer en unos desaciertos conceptuales muy complicados cuando juzgamos como normal lo que corresponde al 60 o 70% de una muestra. Entonces, si hoy en día los adolescentes, cierto, tienen diferentes posturas frente a la sexualidad y hay unas minorías, como bien lo explicó Edgar hace 8 días, que tienen o quieren justificar o por lo menos ponerle nombre a sus prácticas homosexuales, bisexuales, pansexuales o como se quieran llamar, pues eso no es normal ni es una tendencia a la normalización. Lo que yo estoy viendo es como una cierta reconocimiento de cosas que antes se mantenían ocultas, eran tabú o se escondían para mantener cierta respetabilidad, pero que eran prácticas que se venían haciendo desde siempre. Es decir, ¿cuántas parejas se han separado por cuestiones de infidelidad antes de que existiera la palabra pansexual o poliamor o todas estas cosas? Ponerle nombre a las cosas es simplemente una acción como bien Chomsky lo reconoce, un tema que tiene que ver es con el tema del lenguaje, como encontrar una forma de denominar esas cosas. Y luego, desde el punto de vista legal, pues tenemos que estar muy, muy atentos a estos asuntos porque siempre la justicia y la ley va 10, 20, 30 o 40 años detrás de las tendencias culturales y de los temas y los cambios que hay al respecto de eso. Entonces, yo creo que preferiría lo que propone el doctor Edgar, hombre, centrémonos en los aspectos científicos de esto, busquémosle algún elemento que nos permita hablar el mismo lenguaje y cuidémonos de hacer aseveraciones de tipo moral o ético, porque yo personalmente no quiero entrar en ese terreno. Uh-huh. ¿Qué opinan las féminas? Porque este es un, digamos, bienvenida la doctora Arisa
de apellido Galaxy J2. Bien. Muy buenos días, mi doctora Alexandra, qué gusto verla, ya que no nos hemos hablado últimamente, qué gusto saludarla por acá. Teléfono. ¿Cómo están? Hola, doctora. En un temazo que nos ha traído el doctor Nicolás, en un temazo que estamos aquí debatiendo con mi doctora Alexandra, que ha hecho unos apuntes increíbles, en un temazo que Sí, quiero ¿verdad? agradecer al doctor León. Quiero agradecer al doctor León por la moción de orden, ¿sí? Y al doctor Gustavo. Quiero agradecer al doctor León por darle estructura a esta discusión, porque de verdad que se nos estaba saliendo de marcos. Y quiero agradecer al doctor Gustavo porque nos hace un llamado a entender esto como naturaleza humana, que en últimas, por temas culturales, legales y religiosos, pues se hacen estructuras y que tratan de corregir algo incorregible, que es esa naturaleza humana, porque nuestro cerebro, entiendo, según lo que dice él, está dado hacia la búsqueda del placer y en ese sentido somos seres de estímulos y de búsqueda de placer, y en ese sentido la cultura y la religión tratan de corregir eso que realmente somos. Eso es un poco lo que le entiendo al doctor Gustavo. Yo pueda que esté de acuerdo con él, aunque no me guste mucho, ¿sí? Aunque no nos guste mucho. Entonces, no, gracias porque creo que nos dan el marco un poco, nos amplían un poco más el marco y nos colocan un poco el orden. Así que nada, sigamos en esto con un poco más de orden, como dice, con los temas más claros, buscando de qué estamos hablando, de qué área, cómo nos vamos a entender en esto y sigamos avanzando. Muchas gracias, mis doctores. Yo tengo una, Bienvenida, mi doctora. ¿Qué opinan las jurídicas? yo tengo una pregunta, más que opinar, porque me parece un tema tan fuerte y tan profundo que yo creo que uno tiene que saber para opinar. Pero quisiera sí hacer una pregunta. En estos días estaba hablando con mi hijo menor que tiene 15 y se sentó a almorzar y dice, mami, estoy preocupada. Y le dije, ¿por qué, mi amor? Me dice, hay muchos compañeros homosexuales, pero compañeros y más compañeras. Mami, ¿es una moda ser lesbiana? ¿Es una moda que a uno le gusten los hombres? ¿Eso es una moda o las personas nacen así? Y yo le dije, y mi amor, ¿por qué te surge esa pregunta? Y me dice, porque es que antes yo los conocía de otra forma y de un momento a otro vi compañeras que como veían hacer cosas a sus otras amiguitas, entonces de un momento a otro resultaron así y resulta que yo creo que ellas no eran así. Entonces de ahí me surge la pregunta. Eso es precisamente lo que les acabo de mencionar, colegas. Nosotros tenemos que entregarle digamos, a ese tipo de situaciones respuestas congruentes, respuestas correctas, adecuadas, adaptativas, y el único recurso, mis apreciados, es la ciencia. Porque cuando tú abordas una respuesta que necesitamos, por ejemplo, entregarle a la doctora Arisa para que ella se la dé a su hijo, si nosotros lo contextualizamos desde el ángulo moral, o del ángulo ético, o desde el ángulo cultural, o desde el ángulo legal, estamos dándole una respuesta sesgada. Y ese chino simplemente va a decir, oiga, mi mamá me dijo esta vaina y eso es la verdad absoluta. Y se va a enfrentar con una cantidad de situaciones que lo van a confundir profundamente. La ciencia lo que provee es un conocimiento y unas respuestas tremendamente humildes, y por tan humildes que son sencillas de entender. Acuérdense del principio de la parsimonia en ciencia. Cuando uno le entrega esa respuesta, voy a dar un ejemplo.
llega una mamita, con el ejemplo que nos acaba de dar la doctora Arisa, nosotros tenemos que entregarle una respuesta que ella se la dé a su hijo. ¿Qué tal? Se me ocurre, estoy pensando en voz alta, tú lo que debes decirle a tu hijo es, primero, hijo mío, eso que tú estás observando, eso es producto de tu propia inquietud y tu propia curiosidad alrededor de un tema que se llama sexualidad, y me complace enormemente que seas curioso. Hay que premiar, hay que validar la conducta del hijo primero. Segundo, déjame explicarte lo siguiente. Desde el punto de vista humano, natural, las leyes naturales nos han lanzado para hacer una inmensa cantidad de personas, la inmensa mayoría de personas, nacemos con una escogencia sexual que se llama heterosexualidad. Y eso no es falso, eso es cierto. Eso es científicamente evidenciado. Hablemos de la mayoría. Sí, claro, la mayoría nacemos heterosexuales y nos conducimos heterosexuales. ¿Qué es, mami, qué es esa vaina de heterosexualidad? Que un hombre le gusta a una mujer y a una mujer le gusta a un hombre. Está, punto. Ya, punto. Y tú tienes derecho a explorar eso. Pero déjame aclararte una cosa, hijo mío, de 15. Hay una minoría, porque eso es cierto, hay una minoría, y hay que hablar en esos términos, que no se conforman con la curiosidad heterosexual, sino quieren observar y curiosear otro tipo de cosas. Y ahí es donde los niños de tu edad o las niñas de tu edad empiezan a curiosear y se encuentran con una cantidad de cosas, pero eso es una muy escasa minoría. ¿Tú por qué la estoy viendo en forma curiosa? Porque dentro de un grupo de 10 personas, pues que una o dos hablen de eso, o 3, eso pareciera que es una mayoría, pero siguen siendo una minoría. Hablemosles de aritmética a los chinos, enseñémosle aritmética básica a los chinos. Acuérdense, hace un año lo que hablábamos allá en la casa de Gustavito. Nosotros mismos no teníamos ni idea de que había que empezar a incorporar en nuestro lenguaje, Chomsky, el asunto de posibilidad y probabilidad. Uy, esa vaina lo libera a uno, le aclara a uno la mente. Eso es lo que hay que trasladarle a la doctora Arisa para que se lo diga a su hijo. En términos de estadísticas reales, esos compañeritos tuyos son muy poquitos y ellos pues tendrán su orientación y su orientador, su papá, su mamá, el profesor, que les diga cómo resolver esa curiosidad. Eso es todo lo que tengo que decirte, mi amor, hijo mío. El chino se va tranquilo, está clarísimo, y va a interactuar con esa minoría. ¿Qué hubo? ¿Qué más? No, es que es moda. Ah, bueno, es que es la moda de la minoría. Doctor Edgar, ¿y qué pasa si... ¿Quieres ser parte de esa moda de la minoría? Pues tú verás, pero tienes que... Doctor Edgar, perdón, lo interrumpo. ¿Qué pasaría si esa minoría es de la gente joven y pues estadísticamente se tiene en cuenta la población general, es decir, personas de más de 40 años, las cuales pues no están de pronto vinculadas estrechamente a este tipo de información de esto? A la gente joven, es decir, en una estadística sería ser como de pronto solo la gente joven entre los 20, no sé, entre los 15 y 30 años, por decirlo así. ¿Qué tan minoría sería actualmente? Nicolás, mira. Entonces, una segunda noción
Ya le enseñaste aritmética al chino. Ahora hay que enseñarle la primera noción de una cosa que se llama estadística. Entonces tienes que enseñarle en lenguaje sencillo que una cosa es un universo y otra cosa es una muestra estadística. Sí, claro. El universo es 7.000 millones de personas. La muestra es, por ejemplo, Colombia, 50 millones. Eso es relativamente representativo. Pero también tienes que enseñarle al niño que una muestra no representativa, no significativa estadísticamente, es el curso que tiene, el curso de 20 pelados que tiene en el colegio. Eso no representa absolutamente nada, eso no tiene significancia estadística. Claro. No tiene esas nociones, le va a quedar complicado porque va a sobregeneralizar. Claro, sí, señor. No, pero es que yo tengo 20 compañeritos, mamá, y de los 20, 10 están en la moda de esa vaina de la curiosidad. 10, eso no es representativo, 50%. Chino, te puedes estar haciendo una idea equivocada porque estás generando un fenómeno cognitivo. No le vas a hablar así, lo vas a traducir en palabras sencillas. Puedes estar generando un fenómeno de sobregeneralización cognitiva donde dices que si en mis 20 en la muestra de 20, 50% están en esa moda, quiere decir que 3.500 millones de habitantes en el mundo tienen esa moda. Eso es perfectamente idiota, eso es perfectamente incorrecto, estadísticamente eso no es aceptable. O sea, nosotros manejamos el concepto, pero un niño de 15 años hay que enseñarle paso a paso esos conceptos de aritmética, de estadística básica. ¿Sí me entienden? Sí, mi doctor León, me parece una explicación pues muy, como dices tú, muy técnica, muy aritmética, muy matemática. Yo creería que el tema está en que aunque sí se es mayoría, realmente no se percibe diferente. Igual que la doctora Alexandra, cada vez que tú dices son una minoría, ella voltea para el lado porque ya el tema de minoría no te lo acepta. No, todavía le cuesta aceptarlo. Yo la coloco aquí en cámara cuando tú dices minoría y desde el principio le cuesta aceptarlo. Y posiblemente le cuesta aceptarlo porque es que aunque técnicamente sí son minoría, la realidad es que se siente diferente, tal vez por el impacto, ¿cierto? Quieta ahí. Es que yo he pensado, perdón, es que yo he pensado en esa posición cognitiva de la doctora Alexandra y yo le tenía un ejemplo, el ejemplo del forúnculo. ¿Qué? ¿Perdón? Un forúnculo, ¿saben qué es un forúnculo? Un grano. Ah, mi doctor, es que falló la comunicación. Espérese un momentito. Nada hay más. Chino, doctora Alexandra Rodríguez, ¿cuántos metros cuadrados mide tu piel? Yo no soy un jurgo, pero te sale un forúnculo, o sea, un granito, en mala parte. Uy, esa vaina te acaba el día, la semana, y eso es una asquerosidad. Un granito. ¿Y cuánto mide ese granito? 3 milímetros cuadrados. Una minoría puede deteriorar la mayoría. Claro, sí, señor. Como la manzana podrida, como el gusanito en la manzana. Utiliza, mi doctora Alexandra, utiliza esa parábola del forúnculo o granito. Un forúnculo ¿cómo se puede acabar. Forúnculo. Se llama forúnculo. Con F. Forúnculo. A ver, yo me defiendo. Lánzate. No, pero permítame. A ver, yo me defiendo. Permíteme terminar la idea. Entonces, lo que yo siento es que hace mucho ruido. O sea, sí son una minoría, pero hacen demasiado ruido
todo lo que a su alrededor pasa. Y ahora con el tema de música, moda, los artistas y toda esta vaina de las banderas y las fiestas estas de, ¿cómo es esto? Vaina gay, orgullo gay, hacen... Y Ay, se congeló. Quedó pegado. Alexander. mucho ruido y ese ruido hace que sea tan representativo y de alguna manera genere tanta representación, ¿no? Y tanto miedo para algunos de nosotros. Pero técnicamente lo que dices es verdad y sí hay miedo de que eso pueda crecer, pero no, te entiendo bien la parte matemática, no creería, pero con el ruido que hacen, posiblemente tendrá más adeptos en el futuro que detractores. No sé. Claro, y Pero eso es No, puro generacional. miedo, eso es puro miedo de nosotros. ¿Qué más ruido que hizo hace 2000 y pico de años toda esas perversiones sexuales de esos emperadores que sí tenían un poder como para generar eso como un gran ejemplo? O sea, si eso hubiera sido, el miedo sería muy alto, esto hubiéramos estado totalmente degenerados, porque era un imperio y los guardianes del imperio estaban dando el ejemplo. A las buenas o las malas, todo el mundo a ser pervertido. Aquí se hace lo que yo diga. Nerón, listo. Calígula, hágale. Y 2000 años después, ¿cómo estamos? ¿Estamos pervertidos? Esos son inventos, eso es una creación de nuestros propios temores. No va a suceder. No va a suceder. Recuerdo lo que me acordé de Facundo Cabral. Él decía, los buenos somos más realmente. Lo que pasa es que una bomba o una agresión es más representativa que un abrazo, que un beso, que una palabra bonita. Un abrazo no se ve tanto como una cachetada, ¿no? No sé, ¿sí? Isabel, muy bienvenida, te ves a la moda, qué bonita estás. Gracias, los estaba escuchando, analizando, porque estoy con ese tema full y acá duele bastante, ¿sí? Claro. Así que no sé de qué lugar posicionarme. De la ciencia es lo más neutral de este planeta y tú que manejas la neutralidad para tu tema. La doctora Alexandra Rodríguez quería, comillas, defenderse. Pues, ¿qué quieres decir? ¿Qué? No tengo defensa. Argumentos sin A ver, primero, es que estaba apuntando y todo. Primero, a ver, yo no sé si es que yo entendí mal el ejemplo de la doctora Arisa, pero yo le entendí que su hijo le dijo que varios compañeros que él no conocía con tendencias homosexuales ahora resultaron con esas. Yo no sé si ella habló de un número, pero dijo varios. Entonces, ¿cuál muestra se debe tomar? ¿La muestra de los amigos con respecto al salón o la muestra del grupo de amigos con respecto al planeta? Porque si yo tomo la muestra de los amigos, es decir, no sé, 3 o 10, y los comparo con 6.000 millones de personas, pues obviamente son minoría. Pero si yo lo comparo con el salón y de pronto son 20 niños, pues yo ya no lo veo tan minoría, primero. Segundo, en este momento puede que sean estadísticamente hablando minoría, pero si esa tendencia estadísticamente hablando sigue creciendo, pues van a ser mayoría. Hace 2 décadas no surgían tantos chicos y chicas con estas ideas y prácticas, llamémoslas LGBT para incluir a todos los temas de tipo sexual y no solo los homosexuales. Y entonces,
estadísticamente hablando, si esa es la tendencia, pues más adelante serán más y más y llegará el momento en que son mayoría. No, No, estás ¿por qué equivocada, no. doctora. Es Hace que, 20 A años ver, había tantos como ahora, solo que andaban escondidos, no se habían salido del closet. estás haciendo un análisis incorrecto estadístico, mi doctora Alexandra Rodríguez, y te voy a demostrar por qué. Porque una cosa es tomar el fenómeno de la homosexualidad, si está creciendo o no, o la expresión de la diversidad sexual. Y en eso sí tienes razón. La expresión de la diversidad sexual ha venido en prevalencia geométrica. Y ahí sí tienes razón. Derecho, sí. Pero eso no quiere decir, mi apreciada doctora Alexandra, que el fenómeno de la diversidad sexual se esté creciendo. Fíjate la equivocación cognitiva en tu análisis. Que esté creciendo y que nos vayamos a convertir en un planeta con mayoría no heterosexual, por decir algo. ¿Sí? Que es más o menos tu planteamiento a donde lo quieres llevar. Y el análisis que tú haces de estadístico, de coger 3, 4 compañeros y dividirlo y poner en aritmética 7.000 millones de habitantes, pues eso no tiene sentido y es una equivocación estadística. Tú tienes que correlacionarlo con la muestra escogida. 3 de 10, 30%. Pero ¡Wow! igual, doctor Edgar, pero hay si que tú tener en cuenta. sigues cogiendo el numerador, ¿cuántos cursos hay en el colegio? No, hay tantos. Entonces no, ya no son 3, sino 300. 300. Pero el denominador va a crecer. Ya no son 10 alumnos, sino 3.000 alumnos. Ah, bueno, entonces no, entonces hagamos una estadística y pongamos en el numerador una muestra más representativa. Colombia. Ah, no, 2 millones. Ah, pero en el denominador póngale la cifra que es, 50 millones. Y tú vas a ir observando que si vas haciendo eso, el resultado cada vez tiene más ceros a la derecha después de la coma. Eso es noción básica de matemáticas, estadística. Entonces, hacer una correlación más o menos como lo que estabas diciendo también es desorientativo en términos de aconsejar a la doctora Arisa, porque es equivocado, mi doctora Alexandra. Si bien luce una mayoría para el niño y tener esos 3 compañeros que ya con tanta libertad de expresión de su sexualidad, pues hacen ruido. Acuérdense que en los grupos no son la mayoría los que hacen ruido, son las minorías. Es psicología social, es psicología social básica, ¿hola? ¿Sí? Las mayorías no tienen que hacer ruido porque andan ahí tranquilas, frescas. Los que realmente hacen ruido son las minorías. Y tú lo sabes muy bien y sí existe un temor por el lado político, por ejemplo, porque esas son las grandes fallas de la democracia. Se nos pueden trepar los más ruidosos y son la minoría. Y tenemos ejemplos en todo lado. Porque como funcionan esas variables, el que más ruido haga, gana. Entonces se nos trepan personas indeseables y que van a gobernar a la mayoría. Y eso es un contrasentido de la democracia. Ya se treparon, si es por eso ya se treparon, tenemos alcalde gay. No, que no es el temor. A ver, creo que ustedes me están metiendo en un tema moral que yo ni siquiera he tocado. A ver, yo no he dicho ni hace 8 días ni hoy que me parezca bien o mal todo este tema sexual. Yo no he dicho eso. Es más, yo dije que no aparecía en la ciencia, que no aparecía en el DSM,
que me preocupaba porque a uno justamente los jueces les preguntan es por el tema científico y entonces yo me iba a ver obligada a contestar que todo esto por ahora era una ideología cultural, ¿sí? Pero yo no hablaba en ningún momento de moral, de que yo lo tache de bueno, de malo, no. Y lo jurídico, pues yo hablo de lo jurídico, pues porque es en el tema en el que me muevo y son las preguntas a las que un juez me verá sometida. Y finalmente, ¿qué era lo que iba a decir? Yo estoy concentrada en la pregunta del niño. O sea, yo me pongo en los zapatos del niño, del joven, del adolescente de 15 años. Mamá, mis amigos que yo conocía antes no eran así y ahora sí son así. Entonces, ¿será que eso es una moda? Pero él no lo pregunta porque tema por ellos, sino que él dice, será, o sea, si esto es una moda, ¿será que yo también me tengo que poner a la moda? Creo que esa es la pregunta de fondo del chico. Y no sé, me parece que la respuesta está muy, muy difícil para él, la verdad. ¿Qué opina, doctora? Creo, doctora Alexandra, perdón, yo creo, lo intuyo, que lo que pudo haber pasado es que hay alguna niña que desde el pasado le ha gustado, ¿cierto? Y él por timidez, porque pues estaba muy niño, tal vez no se atrevió a decirle y pasó el tiempo y ahora la ven otras. Entonces él está como confundido y como pensando él creo que lo que estaba pensando es, ¿será que eso le va a pasar? Y ella regresa otra vez a lo que era. Creo que iba por ahí la pregunta. Ok. Pero mire que, 11 de la mañana. El tema tiene que tener más bacano. Fantástico. Por respeto al tiempo de cada uno de nosotros, tengo que acelerar y darle una terminación a la reunión, no sin antes invitarlos a seguir debatiendo. Recojamos todas las ideas que hemos recogido hoy. Gracias, Nico, por la iniciativa tuya de traer un tema sensible. Fíjate que imagínense que si esto sucede con los colegas que tenemos una relativa estructura intelectual, académica, profesional, de experticia, ¿qué estará sucediendo allá afuera? ¿Se puede imaginar el despelote que hay? Sí. Entonces la propuesta sigue siendo la misma. Pues con respecto al despelote, allá tenemos muy bajo control. Nosotros no podemos controlar eso, pero sí podemos encontrar estabilidad conceptual en nuestros debates y llevar a feliz término desde el punto de vista, que esa es mi propuesta, científico, los temas de sexualidad, porque si no lo abordamos desde ese punto de vista, ahí está el despelote en cualquier momento, ¿cierto? No llegamos a nada. Llegamos a nada, y eso no quiere decir que si en algún momento queremos dar una opinión o un concepto, estemos abiertos como hemos estado siempre, a darnos cuenta que el contexto podría estar más del lado científico o cultural o legal o lo que sea, porque eso también tiene que ver con el tema. El tema es integral, pero la columna vertebral, yo lo que propongo para lograr un lenguaje más o menos congruente es la ciencia, la evidencia. Muchas gracias, doctor. De hecho, me gustaría cerrar de pronto el tema indicando lo que decía el doctor Gustavo, y es que estos grupos o estas personas han existido desde siempre, solo que pues actualmente con esa revolución tecnológica pues han salido mucho más a expresarse y al reconocimiento de esa sexualidad como la viven, ¿sí? Pero es prácticamente como ese es el aumento que hemos visto, el aumento en la expresión de su sexualidad. De pronto no tanto el número, el aumento en cuanto a la cantidad de personas, sino en la expresión. Eso es
como lo que más ha tenido el impacto actualmente. Correcto. No, y la exacerbación de formas, porque es que estamos hablando de que en la antigüedad muy seguramente, pues sí, había homosexualismo y de parte y parte, y zoofilia, lo que ustedes quieran, pero es que en estos momentos las prácticas se exacerban y ya la imaginación no alcanza a cubrir, la imaginación de cualquiera de nosotros no alcanza a cubrir las cosas que se están desarrollando. Entonces creo que una exacerbación también que no pertenece a la teoría del doctor Gustavo, sino pertenece, es de otro orden, sí, de otro orden. Y bueno, muchas gracias por el debate, por el tema, mi doctor Nicolás, porque nos abriste el espacio, un debate muy interesante que nos llena de información. Y frente a lo que dice mi doctor León, la ciencia sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la ciencia también no nos da mucho para poder agarrarnos. La parte estadística está muy clara, pero todavía la ciencia no nos ha dado mucha información frente a estos temas. O sea, no hay mucho de dónde agarrarnos para poder también expresarnos frente a nuestras comunidades, nuestros pacientes. Entonces ahí es complicado, pero sí agradezco mucho lo que aprendí hoy del doctor Gustavo, de la doctora Alexandra, de todos los que participaron en cuanto al el buen y adecuado manejo de estos temas.